Días a todos, bienvenidos y gracias por conectarse una vez más con nosotros a las charlas de las conferencias magistrales. Yo soy el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, un programa del Puerto Rico Science Trust que tiene como misión principal lograr combatir la inequidad de salud pública en las comunidades de Puerto Rico. Antes de comenzar, me gustaría hacerle varias peticiones. Primero, que aquellos que no estén hablando, a favor de poner su micrófono en silencio, en mute. Mientras escuche, y si es posible, una vez comenzada la conferencia, apaguemos nuestras cámaras para evitar las distracciones y lograr una mejor conexión. Habrá una sección de preguntas y respuestas al final de la exposición de los compañeros, pero pueden hacer uso del chat para presentarse y escribir sus preguntas y comentarios. Las mismas serán contestadas al final de la presentación. Esta sesión va a ser grabada para referencia y estará disponible también en el canal de YouTube del Puerto Rico Public Health Trust. Y para aquellos que todavía no conozcan nuestra página, pueden llegar a ella a través de paralasaludpublica.org. Hoy vamos a comenzar la conferencia magistral titulada Retornando a la Universidad con la pandemia del COVID-19. Aspectos administrativos, educativos, investigativos y clínicos, con el propósito de poner en perspectiva los retos académicos y cómo la salud pública también está involucrada en esto, y cómo se vislumbra que será el retorno a la universidad ante el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19. Tenemos como recursos en el día de hoy a la doctora Arlene Sánchez Castellano. La doctora es catedrática de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas, posee un doctorado en Medicina Dental y una maestría en Salud Pública en Administración de Sistemas de Salud. Fue decana asociado de la Escuela de Medicina Dental y ha participado en múltiples acreditaciones de la Escuela y del Recinto de Ciencias Médicas. Es una de las líderes y mejor preparadas en el área de evalúo institucional en Puerto Rico, y también participa y ha participado en múltiples programas de liderazgo a nivel de las agencias que regulan la educación en medicina dental. Tenemos a la doctora Inés García García, neonatóloga, catedrática del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Inés completó su formación médica en nuestra escuela y también está certificada por el Consejo en especialidad de pediatría y la subespecialidad de medicina neonatal y perinatal. Es facultad de la escuela, donde ha participado en múltiples grupos de trabajo, incluyendo el Senado Académico y la Junta Universitaria. Es defensora de los derechos de los facultativos ante todos los foros pertinentes en donde se presenta, y participa también en investigación relacionada con pacientes que fueron infectados con el Zika, entre muchos otros proyectos de investigación. También tenemos a la doctora Margarita Irizarry Ramírez, que ella es catedrática de la Escuela de Profesiones de la Salud, también de nuestro recinto de ciencias médicas. Posee un doctorado en filosofía, en bioquímica y biología molecular, y una maestría en cultura de paz, ética y valores universales. La doctora Irizarry también dirige el laboratorio de investigación dedicado al área de cáncer de próstata, donde busca encontrar respuestas a las preguntas entre las diferencias de hispanos y afroamericanos en el progreso de esta enfermedad. Y también Margarita fue presidenta de la American Association for the Advancement of Science, División del Caribe. Finalmente tenemos al doctor Rubén García García, que es catedrático también de nuestro recinto de ciencia médica y director del proyecto Título 5. Posee un doctorado en filosofía del recinto de ciencias médicas, en fisiología, y lleva unos cuantos años con nosotros en la universidad, cerca de 35 años, y también ha sido forjador de la tecnología educativa en el recinto con sus múltiples grants de Título 5, donde ha equipado a las diferentes escuelas para poder llevar la educación en el formato que estamos utilizando en estos momentos. Así que vamos a estar iniciando esta sesión. Primero va a estar hablando la doctora Irizarry, luego la
doctora García García, y finalmente vamos a tener a la doctora Sánchez con la presentación. Le pido de nuevo a todos que si pueden poner sus teléfonos en mute, sería muy agradable para todos, y si pueden apagar sus cámaras también. Así que los dejo con la doctora Margarita Irizarry Ramírez. Muchas gracias, doctor Rodríguez Orengo. Quiero comenzar por darle las gracias, obviamente, al Fideicomiso de Salud Pública, que nos brinda esta oportunidad para esbozar estas ideas en momentos en que se habla, entre comillas, del reinicio de labores universitarias. Asimismo, a todos los colaboradores que hicieron posible esta presentación, que nos unimos a distancia intelectual, y que pudimos entonces hacer la presentación que espero que brinde información importante. La universidad es vieja. La universidad la quisimos representar aquí en esta pantalla, ¿verdad? Porque el concepto de universidad es un continuo histórico, y aquí lo quisimos representar con la corte de Alfonso X el Sabio, donde, como ustedes recuerdan, ¿verdad?, pues se unían tres culturas que había en ese momento en la España, y hasta los momentos modernos, representados entonces por la otra figura, ¿verdad?, donde vemos avances tecnológicos, estudiantes acercándose de diferentes maneras a completar sus estudios. Pero sin embargo, durante todo este transcurso, este continuo, hay una realidad. La universidad, para que sea universidad, es, si la puedes pasar, es un término que se origina de el idioma latín, que dice universitas magistrorum scholarum. Universitas implica, por un lado, universal, pero por otro lado implica uno. Esto hace que las universidades sean comunidades de académicos, estudiantes, investigadores, personal de apoyo, pero todos trabajando en un uno, que es esa comunidad universitaria. La universidad no es una fábrica en el sentido de una fábrica de diplomas. La universidad es una comunidad que debe formar individuos que sí los capacita en unas áreas específicas del saber, pero sobre todo una verdadera universidad debe enseñar a pensar y debe enseñar a resolver problemas. Para lograrlo, es necesario proveer enseñanza de calidad, pero además proveer interacciones fructíferas fuera del salón de clase, y aquí la frase salón de clases queriendo representar todos aquellos sitios donde de una manera u otra, sea un laboratorio, sea una conferencia, etcétera, ¿verdad? Pero esas interacciones que permiten que haya un intercambio de ideas, que haya la discusión responsable, que haya la búsqueda del conocimiento. En este marco de una definición de lo que es la universidad, es que nos hemos propuesto entonces hablarles sobre cómo podemos ver la transición que queremos hacer, ¿verdad?, en vista de la pandemia que tenemos al presente. La universidad, como dije, es un continuo. Y las personas que hemos estado involucradas en este proceso de hacer esta presentación, y como nosotros, muchísimos otros, una vez se declaró el estado de emergencia y de confinamiento en el mes de marzo, la experiencia universitaria prosiguió. Nosotros nunca nos detuvimos. En realidad, estuvimos trabajando en muchos aspectos de lo que es la universidad. Por ejemplo, de inmediato reconocimos que había que hacer unas transiciones para poder continuar con el proceso específico de enseñanza. Y ahí todos ustedes conocen, posiblemente los que están oyéndonos, que se hicieron unas transiciones a ofertas digitales virtuales para
proveer en ese momento y como un remedio rápido, una manera de que el proceso de enseñanza, por lo menos aquel que estaba circunscrito a el salón de clases, se pudiese llevar a cabo. El ofrecimiento de la oferta académica, por lo tanto, se fue de un ofrecimiento típicamente presencial a este ofrecimiento, pero se mantuvieron los cursos, los talleres, la interacción con estudiantes virtual o presencial. Y cada uno de las personas que estamos en este grupo, como yo sé muchas de las personas que nos están escuchando, interactuaron o siguen interactuando desde sus casas con los miembros de sus cursos, los miembros de sus departamentos, los miembros de su campus. En el ámbito de investigación, en la manera en que se pudo, que ha sido bastante retante, se mantuvieron los procesos de dirección y ejecución de proyectos de investigación de manera virtual en aquellos casos en que se podía hacer de esa manera. Pero también, y respondiendo al concepto de universidad, nos mantuvimos también al tanto haciendo revisión sistemática de la literatura para aportar a los diálogos que se iniciaban y que continúan en este momento sobre el tema del COVID-19, para poder hacer aportes a esos diálogos como científicos, investigadores, trabajar con los otros profesores y con el público en general, tratando también de proponer perspectivas y líneas de investigación y además de estar disponibles para evaluar propuestas que surgieron en el tema del COVID-19. De esa manera, nos mantuvimos haciendo universidad. Estuvimos involucrados en servicios educativos e institucionales, desde los proyectos de investigación, desde nuestras ejecutorias como profesores, circulando información y oportunidades relacionadas al COVID-19, mirando los procesos de avalúo de la situación vigente en esos momentos y mirando las propuestas de modificaciones curriculares que teníamos que hacer, porque era imposible pretender que aquellos cursos que estaban diseñados de manera presencial se pudiesen llevar exactamente igual a una modus virtual. De la misma manera, entre nosotros, como ya ustedes escucharon, tenemos representación de la fase de la parte clínica de nuestro campus en particular, ¿verdad? Porque todo lo demás, pues, se puede decir de todos los campus universitarios. Pero en el caso nuestro también se siguió, ¿verdad?, ese proceder con la mentoría a los residentes, que son personas en adiestramientos de los cuales nuestro campus es responsable, como también específicamente en el caso de la doctora García, ¿verdad?, como neonatóloga en el hospital pediátrico, y en el caso de la doctora Sánchez, en su rol como educadora y evaluadora y en la clínica dental de la Escuela de Medicina Dental. De la misma manera, otros miembros de este grupo han estado involucrados o hemos estado involucrados en servicios comunitarios. Hemos participado en foros de discusión pública en Radio Universidad, hemos participado en foros que han sido organizados por el Departamento de Biología de la Universidad en Río Piedras y otros muchísimos foros, incluyendo otros del Fideicomiso de Salud Pública. Y hemos tratado de participar en la organización de interacciones en la comunidad. En resumen, para nosotros entendemos que la realidad operacional es que nosotros hemos continuado haciendo universidad. Y por lo tanto, cuando se habla del reinicio de las labores universitarias, nosotros decimos que en realidad es un reinicio, tal vez, de la presencia total o parcial en el aula, el laboratorio, la clínica, la oficina, en el lugar de trabajo, en los campus universitarios, en las instituciones universitarias. Y para lograr eso, el planteamiento es: sabemos, por la historia natural hasta ahora del COVID-19,
que el COVID-19 no desaparece en una semana, en 3 semanas, en 5 semanas. Por lo tanto, el planteamiento es la convivencia de la universidad en ese concepto ya definido con el COVID-19. Para ubicarnos, ¿verdad?, un poco de qué ha sucedido en estos últimos 2 meses, he aquí algunos datos que hemos recopilado del impacto en la educación, ¿verdad? Se estima que más de 1.5 mil millones de estudiantes se han visto afectados por el cierre de escuelas y universidades como respuesta inmediata a la pandemia. También en los Estados Unidos de Norteamérica se aprobó lo que llaman el CARES Act, que ha asignado unos 13 mil millones de dólares para ayudar a estudiantes e instituciones, y precisamente en la mañana de hoy, en el periódico El Nuevo Día, en el caso específico de la Universidad de Puerto Rico, dice que ya cerca del 80% de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico han recibido algún tipo de ayuda. También dice, y lo presento tal y como lo dice El Nuevo Día, que los dineros también pueden ayudar a la institución, que no solamente son a los estudiantes, y eso es interesante porque tenemos que ver unos procesos luego que van a ser presentados que involucran financiación. En los Estados Unidos de Norteamérica, más de 200 colegios y universidades suspendieron clases o se movieron a hacer los ofrecimientos de forma virtual digital. Se ha agudizado, según el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, que es una rama de la UNESCO, se agudiza la brecha digital y se hace un estimado a grosso modo de que el 25% del estudiantado se quedará rezagado por no tener el acceso adecuado a estas fuentes de enseñanza en procesos digitales. En Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas publica que aunque hay 5 municipios de Puerto Rico en donde el 65% de los hogares informa que tiene acceso a Internet, de igual forma, el promedio para la isla es que más del 51% de la población no tiene el acceso a sistemas digitales que sean accesibles y rápidos. Porque aquí no se trata exclusivamente de tener el acceso al Internet regular. Es que, como todos nosotros sabemos, cuando hablamos entonces de hacer un ofrecimiento educativo, implica unos anchos de banda, una rapidez y otros procesos tecnológicos importantes para que sea esa oferta efectiva. Al 13 de mayo, momento en que yo estaba haciendo estas pantallas, la Escuela de Medicina de Harvard anunció que las clases para estudiantes de primer año en las carreras de medicina, medicina dental y grados doctorales en ciencias biomédicas serían digitales, por lo menos hasta enero del 2021. Para los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año, iban a tratar entonces de ver cómo podían ofrecer algunas cosas en forma digital y otras cosas en forma presencial, porque otra vez estas son carreras que necesitan de unos componentes presenciales que no son sustituibles por procesos digitales. Cal State indicó que todos sus cursos iban a ser digitales y en la mañana de hoy la Universidad de Cambridge en Inglaterra precisamente indica que se va a ir a una metodología híbrida en donde la mayoría de sus cursos van a ser de forma digital, pero reconoce puntualmente que hay cursos que no se pueden ofrecer en forma digital, no solamente porque requieran de laboratorios, sino porque también necesitan de una interacción especial con un mentor, un educador, etc. Así es que en este momento la parte de enseñanza se ha impactado de esa manera. El impacto en la investigación, rama importantísima, ¿verdad?, en las verdaderas universidades. He aquí algunos datos. Obviamente, como todos estamos conscientes, ha habido restricciones de viajes, restricciones sociales,
restricciones de financiación, y esto ha tenido un impacto en la investigación en general y en la investigación científica en todo el mundo. Los estudiantes científicos e investigadores han visto sus planes para la investigación ahora en una incertidumbre porque no se ha aclarado con precisión cuáles van a ser los próximos pasos para poder proseguir o iniciar estos procesos de investigación. Ustedes todos conocen que las conferencias científicas y profesionales se pospusieron o se hicieron en formas acortadas, en formato digital, pero vimos también cómo se afectó, ¿verdad?, el número de presentaciones, incluyéndonos a muchos de nosotros que habíamos enviado presentaciones a algunas conferencias profesionales. Y en términos de los proyectos de investigación, como decía ahorita, hay una incertidumbre porque no sabemos si vamos a poder llevar a cabo la recopilación de datos, si va a haber tiempo para cuánto tiempo van a estar disponibles las subvenciones, si los calendarios de esas subvenciones van a ser alterados y si va a haber otras fuentes de financiación que sustituyan, ¿verdad?, el tiempo que no hemos podido dedicar a hacer la investigación según nuestros planes originales. Así es que todo esto nos lleva a decir que para tener una convivencia de la universidad con COVID-19, hemos querido tal vez puntualizar lo que llamaríamos algunos retos. En general, todos estamos, yo creo que de acuerdo en que para que exista esa convivencia tiene que haber un ambiente seguro, de que tenemos que apoyar a los estudiantes para que sean exitosos. Tenemos que apoyar a la facultad para que sea exitosa. Tenemos que ofrecer actividades de enriquecimiento intelectual, cultural y social, manteniéndonos en el concepto de universidad. Desarrollar los profesionales que ahora respondan a estas nuevas realidades en la humanidad. Tenemos que asegurarnos la equidad, la accesibilidad y la literacia tecnológica. Y tenemos que pensar que todo esto implica unos retos en términos de la financiación. De la misma manera, en enseñanza, obviamente, tenemos que mantener la calidad de los programas educativos. Tenemos que mantener el repertorio de experiencias, modificadas o no modificadas, pero las tenemos que mantener para mantener el concepto de universidad y que estén apropiadamente alineadas con métodos de evaluación que va a haber que revisarlos, cambiarlos y atemperarlos a la realidad que está, digital, si ese es el modelo en que estamos ofreciendo el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero también tenemos que pensar cómo le vamos a desarrollar las competencias necesarias e imprescindibles para el grado académico que los estudiantes están esperando lograr. Y obviamente tendríamos que movernos al desarrollo de programas educativos innovadores, que es un continuo en la universidad, pero ahora con los nuevos retos. Y en investigación, ¿cómo vamos a mantener la productividad científica e investigativa? ¿Cómo vamos a mitigar el impacto que ya de por sí, como hablaba antes, ha tenido esta situación en los estudios de investigación? ¿Y cómo vamos a diseñar para poder continuar con los programas de investigación? Todos estos retos implican que tenemos que llevar un balance. Y hemos querido aquí más o menos puntualizar, ¿verdad?, las áreas que entendemos que tienen que estar en un balance. El área de salud y entorno seguro. Los apoyos, según mencionados actualmente. La orientación a profesores, personal de apoyo, personal administrativo, en los estudiantes y cualquier otra persona que de alguna manera u otra entra al concepto universidad. La comunicación efectiva, que no necesariamente quiere decir cuántos correos electrónicos te envío por segundo. ¿Cómo vamos a alegrar las competencias? ¿Cómo vamos a hacer un aprendizaje efectivo? Y cómo las finanzas tienen que ser revisadas
a tenor con lo que está sucediendo actualmente. Tomando en consideración este balance, entonces hemos querido examinar, ¿verdad?, cómo cada uno de estos puntos incide en la comunidad universitaria y cómo tenemos que tomarlos en consideración cuando planificamos esa convivencia durante un rango de tiempo de incierta magnitud, que posiblemente es lo que lo hace más retante, pues no sabemos hasta cuándo va a seguir el progreso de esta pandemia del COVID-19. Luego de hacer esta somera evaluación, que obviamente la acorto para no robar tiempo de mis compañeros, queremos entonces dialogar sobre cómo movernos hacia el restablecimiento de la vida universitaria plena, incluyendo la presencia parcial o total en los entornos laborales, salones, laboratorios, clínicas y oficinas, entre otros. Para hablar entonces sobre esto, voy a dejar con ustedes a la doctora Inés García, que seguirá la presentación. Nuevamente, la doctora Irizarry presentó un buen resumen de lo que ha estado sucediendo en este periodo inmediato después que se declara la pandemia del COVID-19 en nuestro contexto universitario. Y ahora vamos a estar mirando esto un poquito desde el punto de vista de dónde vamos hacia el futuro. Sobre todo considerando que tenemos una relación simbiótica no planificada con el virus y que tenemos que hacer los ajustes para poder ser exitosos en este nuevo escenario. Podemos mirar esto en una línea de tiempo como asuntos de cuáles son los que ya pasamos este trauma inmediato, cuáles son los próximos que deberían ser a corto plazo, mediano o largo plazo, ¿verdad? Pero aquí, en esa línea de tiempo, algo tiene que estar continuamente presente, que es este proceso de avalúo y evaluación de las finanzas. Y esto tiene que ser en un sistema cíclico, donde cada vez que estemos mirando distintos componentes, traigamos a esta mesa de trabajo todo lo que tiene que ver con evaluación de lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a poder financiar. Si pueden pasar para la próxima. Okay. Una de las preocupaciones más grandes que yo creo que existe para todos los componentes es cómo nosotros vamos a tener cierto grado de seguridad y salud ante este reto, ¿verdad? Y nosotros uno de los enfoques que quisimos traer es en base a cómo podemos hacer una preparación efectiva donde todo el mundo esté claro de cuál es la epidemiología que nosotros tenemos a nivel local, porque eso determina muchos de los factores y en adición a eso entendemos que esto es una de las cosas que más ansiedad causa. Si cuando yo vaya a mi ambiente de trabajo, esto puede crear un riesgo adicional, porque nos dijeron que nos quedáramos en nuestras casas porque eso era más seguro. ¿Okay? O sea que esa es parte de nosotros tener información efectiva de cuál es la epidemiología que tenemos en nuestros distintos escenarios es importante. Y digo distintos escenarios porque en algunos momentos nosotros no podemos ver la universidad, aunque la veamos como si todos es un conjunto todo. Nosotros tenemos que pensar que quizás las peculiaridades que tiene un recinto en Mayagüez van a ser distintos a los escenarios que puede tener un recinto en Utuado o en Bayamón. O sea que tenemos que adaptarlo a las necesidades locales de los sistemas. En términos de capacitación, quizás en este área tenemos ya ciertas ventajas debido a la amplia divulgación sobre la epidemiología del virus, cómo se transmite y qué podemos hacer para evitar el contagio.
pero aunque haya mucha información, como dice la doctora Margarita Irizarry, aunque hayamos recibido muchos emails y mucha información, es importante depurar cuál es la información que es pertinente para lo que nosotros queremos hacer como universidad. Ya muchas organizaciones tienen ya modelos educativos, está el CDC, dentro de la misma universidad se han creado muchísimos protocolos dentro de las mismas instituciones hospitalarias, y nosotros lo que tenemos que buscar es cuál es ese mejor material que necesitamos educativo, cuáles son los mejores modelos educativos específicos para la epidemiología del COVID-19 para adaptarlo y divulgarlo dentro de nuestra comunidad universitaria. Quizás una cosa que es importante, en algunas instituciones hospitalarias, por ejemplo, han requerido que los profesionales de la salud tengan unas capacitaciones específicas y unas certificaciones específicas para garantizar que se cumplieron con unos módulos y unos conceptos básicos. Y quizás eso es una estrategia que nosotros podríamos implementar. Por ejemplo, a los estudiantes de medicina y a los residentes, a todos se les requiere hacer un curso básico de higiene de manos y tienen que certificarse. Y quizás nosotros buscar otros tipos de certificaciones dentro del concepto básico de lo que es la pandemia sería una estrategia que podríamos utilizar para garantizar que todo el mundo esté en la misma línea de concepto básico. Sí, puede. No, perdón, sigue para atrás, dale para atrás. En términos de seguridad, nosotros tenemos que definir cuáles son nuestras nuevas reglas de convivencia para prevenir el contagio en los espacios en los cuales estamos interaccionando, tomando de base sus peculiaridades, laboratorio, ascensores. Nosotros tenemos que también mirar e identificar los riesgos basados en las actividades educativas que estamos haciendo. Es distinto, quizás si usted tiene a un residente de radiología interpretando placas versus si tiene a un residente de cirugía que tiene que estar haciendo un procedimiento en contacto directo con el paciente. Lo estoy poniendo dentro del contexto de la medicina, ¿verdad? Esto debe aplicar a otras áreas, pero para que ponerlo como de modelo. También tenemos que mirar la disponibilidad de barreras de seguridad para ser utilizadas según los riesgos identificados. ¿Qué queremos decir aquí? Si nosotros vamos a tener un contacto quizás directo con el paciente, quizás a esta persona que está en adiestramiento o a este mentor que está dando el adiestramiento, quizás queremos requerirle una máscara para la cara, una protección más estricta, versus a otras personas que quizás no van a tener ese contacto directo. Por lo tanto, esos aspectos de seguridad para los individuos en los procesos educativos se tienen que mirar desde el punto de vista de cuál es la competencia que está realizando el estudiante. Tenemos que identificar cuáles son los requisitos en las actividades presenciales. Dale para atrás, José. Ok. Una de las cosas en términos de requisitos educativos, que a quienes nosotros entendemos que deben entrar primero a la universidad. ¿Vamos a venir todos o vamos a venir algunas personas primero? Y eso debe estar basado en cuáles son las competencias que tiene que adquirir el estudiante. Si son competencias que se pueden adquirir por medio de aprendizaje en línea, pues esos estudiantes no necesariamente tienen que entrar en este momento. Pero si usted tiene un personal, por ejemplo, en los laboratorios de investigación, si tiene un personal que tiene que estar realizando algunos procesos de laboratorio, pues esa persona tiene que venir dentro de la institución. Y quizás esas son las personas que nosotros deberíamos enfocar estas capacitaciones iniciales para dar prioridad a que puedan completar sus competencias educativas. En términos del monitoreo, el perfil de salud.
quizás este es el renglón de más reto para nosotros en este momento. Es importante definir qué información de salud es pertinente para la facultad, para los estudiantes y hasta inclusive para los empleados no docentes. Cada uno debe establecer sus propios riesgos. Si yo tengo presión alta, si soy asmática, si eso me aumenta el riesgo en ciertos escenarios educativos. La realidad es que sabemos que esto del COVID-19 es un reto porque ahora mismo, por ejemplo, antes decíamos que a los niños no les pasaba nada y ahora de repente sí, tenemos una serie de casos donde están teniendo unos procesos inflamatorios relacionados al virus. O sea que aunque todavía estamos aprendiendo del virus, sí sabemos que hay algunas personas que pueden tener mucho más riesgo cuando están expuestos en algunos escenarios. Pruebas de tamizaje. Esto es un tema también interesante, ¿verdad? Porque cómo nosotros identificamos quiénes son los que están a riesgo y quiénes pueden poner a riesgo esta comunidad universitaria. Y una de las preguntas que quizás nos debemos hacer, si nosotros deberíamos solicitar unas pruebas moleculares iniciales y después seguir a estos pacientes con un sistema de vigilancia serológico. Estos son temas que también se tienen que trabajar porque lo que queremos entender es precisamente cuál es esta epidemiología local que tenemos en nuestro sistema universitario. Necesitamos un análisis de información. Nosotros tenemos sistemas de salud del empleado y salud del estudiante. Y es importante analizar esta información que nosotros queremos recopilar y que haya una manera de seguir esto mismo, un sistema de vigilancia que se traduzca. 5 minutos. Okay, que se traduzca en que se puedan hacer medidas correctivas de manera avanzada. En términos de comunicación, pues que sea una divulgación continua y que es importante que se incluya para cualquier escenario nuevo, que nosotros tenemos que estar contemplando de que no nos podemos quedar nada más en lo que estamos haciendo en este momento, sino cualquier otro que se vaya a traer adicional. Hasta la próxima. ¿Puedes pasar a la próxima? Ok. Ahora es más fácil. Ok. El acceso en línea tiene que ser un sistema robusto. Nosotros tenemos que verificar los recursos del estudiantado y ahí uno de los aspectos importantes es definir cuál es la tecnología que requiere el estudiantado de que tenga disponible. Como se mencionó anteriormente, no necesariamente todos van a tener acceso a eso. En términos de los modelos instruccionales, ya se están creando muchos recursos en línea, pero el concepto híbrido puede ser un concepto muy favorable para estos cursos que necesitan tener unas competencias de algún tipo de procedimiento que no necesariamente se puede conseguir en una educación en línea. Y muchos de estos que son de prioridades presenciales son basados en destrezas motoras que tienen que adquirir el estudiante o en procesos de colaboración grupal, porque a veces se nos va por debajo del radar que hay algunas interacciones grupales que son importantes dentro del concepto universitario. Y en términos de desarrollo de facultad, pues yo pienso que yo no tengo que decir cuán retante ha sido para muchos de nosotros tener que tener el Zoom, el Blackboard y todas estas cosas a la misma vez de manera inmediata. ¿Se puede pasar a la próxima? En términos de organización y planificación, tenemos que tomar en cuenta las normativas institucionales que muchas de ellas van a tener que variar a tono a todas estas nuevas tendencias. Tenemos que mirar los requisitos, cómo han ido variando los requisitos de las agencias acreditadoras con la pandemia, porque esto puede ayudar o penalizar al estudiante si no lo tomamos en consideración. Es importante que se tome el insumo de todos los componentes que participan en el proceso educativo, porque hay que traer a los estudiantes a que ellos den su retroalimentación sobre cómo estas cosas les están impactando a ellos. Y hay que analizar experiencias y colaboraciones educativas en otras instituciones. Un comentario aquí importante es, por ejemplo,
Ahora mismo la Universidad de Johns Hopkins dijo de que ellos no pueden hacer proyecciones sobre cómo van a cambiar las tendencias de la pandemia hasta dentro de 5 o 6 semanas, porque es lo que ellos necesitan para ver esos cambios en tendencia. Eso nos pone a nosotros en la primera semana de julio, que mucha gente va a estar de vacaciones, y hay que tener dentro de este concepto de planificación una idea de cómo nosotros nos vamos a reevaluar en julio, antes de que empiece nuestro próximo año semestre escolar. Puedes pasar a la próxima. Lo de la atención estudiantil es importantísimo y eso merece una conferencia aparte. En términos de modificaciones educativas, aquí yo creo que lo más importante es que tenemos que entender que nosotros tenemos que tener un plan B continuamente y tenemos que pensar fuera de la cajita o romper la cajita. La Universidad de Carolina del Sur, ellos decidieron de que todas las clases presenciales van a ser hasta noviembre, porque si el pico de la segunda ola viene después de noviembre y la influenza viene después de noviembre, ellos no quieren a nadie presencial después de noviembre. Y esas son cosas que nosotros debemos mirar. Y tener un plan B que los estudiantes tengan acceso a tener una idea de que puede haber un plan B para que no nos coja de sorpresa y sea menos estresante para ellos. Seguridad cibernética, tenemos que tener claro cuáles son las garantías que se van a tener, si podemos grabar a los estudiantes, si ellos nos pueden grabar a nosotros. En términos de derechos de autor, la preocupación de que estemos utilizando fuentes de información que tengan alguna reglamentación y las estemos incluyendo en conferencias que después van a estar digitalizadas y las va a ver todo el mundo y nos podamos tener conflictos de derechos de autor. Y en términos de impacto de los estudiantes, deberíamos estar mirando como institución cuáles de ellos logran completar las competencias y cuáles de ellos continúan otros estudios en adición a los que completaron. Talleres clínicos, aquí lo que más importante es que los acuerdos de colaboración tienen que ser revisados. Puede ser que usted piense que puede dar un curso de introducción a la investigación en el Hospital Pediátrico Universitario con estudiantes de la UP subgraduado y cuando llegas al hospital pediátrico te das cuenta que no lo puedes hacer porque nosotros tenemos aquí una situación de lockdown para proteger precisamente a los pacientes y al personal. O sea que hay que alinear todos estos sistemas y los talleres clínicos para que las experiencias educativas se puedan dar. Y una de las consideraciones es modificaciones de horario. Modificaciones de horario desde el punto de vista del famoso interlocking, de cómo podemos quizás cambiar horarios extendidos para que esa experiencia clínica o presencial se pueda dar, aunque haya que hacerlo en distintos niveles, y obviamente utilizar las ventajas de la telemedicina y la telesalud. Y finalmente, ya le estoy pasando el botón a la doctora Sánchez. Una de las cosas que es importante aquí es que desde el principio se ha hablado del impacto de financiación. Este ha sido el debate, yo creo que grande a nivel social. Salud versus economía. Y una de las cosas que nosotros entendemos como grupo es que ese análisis de las finanzas, el impacto en la educación, en la investigación, merece una conferencia magistral específica con personas que puedan aportar. Y ya le paso el batón a mi colega Aileen Sánchez. Doctora Sánchez. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Pues muy buenos días a todos. Agradezco la presentación y la interacción aquí con las doctoras presentes. Para continuar con la presentación, vamos a hablar de lo que es el impacto que tiene el proceso de avalúo en estos tiempos del COVID. Como todos sabemos, a medida que la mayoría de las universidades en Estados Unidos y Puerto Rico comienzan a abordar la planificación de contingencia para el próximo semestre, dado la incertidumbre que tiene el COVID-19, todos los líderes académicos están buscando soluciones de cómo podemos atender esta situación rápidamente. En este plan de contingencia que se está trabajando,
pues hay que añadir un marco que pueda ayudar a las personas que dirigen las instituciones a comprender y a tomar decisiones sobre la pedagogía desde la realidad evolutiva de la pandemia. La pedagogía no es una parte auxiliar u opcional en esta conversación de educación a distancia. La pedagogía es la categoría que describe cómo nosotros enseñamos, describe nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tal razón, ya sea que nosotros pues, lo estemos pensando o no, la pedagogía es una parte clave de cómo nuestros estudiantes entienden y evalúan su experiencia en nuestras instituciones durante esta crisis. La próxima. Es por esto que les traigo lo que la Universidad de California, Irvine, hizo una encuesta en el 2020 relacionado al estrés que tienen los estudiantes con las demandas académicas versus las demandas prácticas. Las demandas académicas relacionadas a lo que es las tareas de los cursos, el balance de la vida de estudio, comparado con los dominios que tienen que ver con demandas prácticas como son las finanzas, el hogar, la transportación. Si se fijan en la gráfica, las líneas anaranjadas, color anaranjada, representan este dominio, los dominios prácticos, que se ha mantenido bastante constante el nivel de estrés desde el otoño del 2019 hasta esta primavera del 2020. Sin embargo, se observa en la línea azul que hay un estrés de los estudiantes relacionado a las demandas académicas que están en aumento luego de que la universidad decidió llevar las clases en línea. El 80% de los estudiantes está preocupado que este cambio de los cursos en línea pues le cause que no puedan continuar el progreso académico. Siguiente. Por lo tanto, tenemos que trabajar en nuestro plan de contingencia utilizando lo que llamamos un marco conceptual. Este marco conceptual yo lo obtengo del Open Learning and Teaching Collaborative de la Universidad Estatal de Plymouth y está basado en la adaptabilidad, conexión y equidad, basado en 3 características principales que tenemos que siempre tener enfocados, que sean sensibles al contexto. Con esto me refiero a nuestros diseños curriculares, a nuestros enfoques pedagógicos, basadas en nuestros valores institucionales y sobre todo tienen que estar alineados con la misión. Lo que le quiero presentar ahora es cómo nosotros podemos adaptar este marco conceptual en los diferentes niveles en que nosotros proveemos los servicios educativos, a nivel de asignaciones, a nivel de curso, a nivel institucional. La adaptabilidad, todos tenemos la responsabilidad de crear experiencias de aprendizaje que puedan adaptarse a los diferentes alumnos o estudiantes que vamos a tener y a los diferentes contextos de aprendizaje. Por ejemplo, en nivel de asignaciones nosotros podemos establecer unas fechas de entrega de las asignaciones flexibles. Podemos crear diferentes diseños de asignaciones y que los estudiantes puedan tener la capacidad de elegir de acuerdo a sus situaciones personales por esta situación del COVID. A nivel de cursos, como muy bien trajo en nuestra presentación, podemos establecer lo que llaman los diseños HyFlex. Los diseños HyFlex fueron establecidos en el 2006 con el propósito de crear una herramienta para los estudiantes a distancia que tuvieran la capacidad de decidir quedarse en sus hogares, ¿verdad? Porque tenían problemas con la transportación, les sea más difícil llegar a las universidades. Así que la universidad crea este concepto donde el estudiante puede tener la flexibilidad y la ventaja que tiene estar, ¿verdad? Ese contacto de cara a cara con un estudiante, con otro, con su profesor, pero al mismo tiempo tener la ventaja de yo poder estar a distancia, lo cual es muy conveniente en estos tiempos del COVID, que nos tenemos en un distanciamiento físico, donde nos tienen, ¿verdad?, aislados. Sin embargo, esto permitiría que nosotros pudiéramos combinar, estar en un salón de clase, porque ya puedo reducir el número de estudiantes que yo puedo dividir por módulo, un grupo de 50 lo divido por módulo, y los puedo dividir y los tener, a un grupo los puedo tener en el salón de clases, versus a otro los puedo tener en su hogar, participando de la misma clase o con diferentes actividades. También yo puedo crear calendarios basados en módulos, unos módulos donde yo puedo dividir el trabajo al estudiante que sé que va a poder entonces completar y yo puedo darle ese progreso
¿verdad? Durante este proceso, semanalmente, dependiendo de cómo es la tarea. A nivel institucional, las instituciones tienen que adoptar tecnologías que sean dirigidos y que sean aceptados por los profesores. Que los profesores sean los que guíen esa adopción de las tecnologías basado en sus necesidades propias, pero que la institución haga los esfuerzos para adquirir, ¿verdad? Esa tecnología requerida. A nivel de institución también necesitamos adaptar, ¿verdad?, en nuestras políticas de la universidad. Hemos visto que tenemos las transferencias de las universidades. En un estudio que se hizo, un reporte en el 2017 del Federal General Accounting Office, 5 años previos al 2009, los estudiantes que se transfirieron de una universidad a otra perdieron el 43% de sus créditos, por diferentes razones, porque sus cursos eran presenciales y cuando fueron a su otra universidad tenían que ser en línea o viceversa, o porque los cursos eran de notas y en la universidad no se, era pass-or-fail, la universidad no solo acepta porque solo acepta notas con A, B o C. Así que tenemos que crear un poquito de flexibilidad, adaptación en las transferencias. La universidad se está moviendo, las universidades en general, el concepto del pass-or-fail. Así que este concepto también es importante que lo trabajemos con las ventajas que puede tener. Cuando hablamos de la conexión, nuestros estudiantes, cuando trabajamos en línea, es importante que nuestros estudiantes estén mejor atendidos por experiencias de aprendizaje que los posicionan y los relacionan con el mundo real. ¿Cómo podemos conectar a nuestros estudiantes en nuestros cursos que van a estar en línea? A nivel de asignaciones, mire, tenemos que reducir todo aquello que no sea esencial. Todo aquello que no sea necesario en nuestro curso, lo tenemos que reducir. Ya no podemos dar el curso, ¿verdad?, como es. Tenemos que conectar el curso, ya tenemos la herramienta del internet, y conectamos nuestro curso, nuestras asignaciones con el mundo real, con la comunidad. A nivel de curso, nosotros tenemos que atemperar nuestros currículos y basarlos más en los contenidos actuales, incluyendo la situación actual del COVID-19. Y utilizar las herramientas abiertas que tiene para que usemos esas asignaciones que los estudiantes están generando y que estén disponibles para la comunidad. A nivel institucional, pudiéramos invertir en diseños instruccionales. Necesitamos diseñadores que apoyen a los facultativos en esta nueva, ¿verdad?, tarea de enseñanza-aprendizaje a distancia. Son los expertos que nos pueden dar recomendaciones de qué diseños instruccionales y qué estrategias pudiéramos utilizar basados en nuestras necesidades. A nivel institucional también necesitamos crear que la universidad cree colaboraciones comunitarias, se mantengan estas alianzas con la comunidad para que nuestros estudiantes, y ya que no pueden ir físicamente, a distancia podamos mantenernos conectados. Siguiente. Siguiente. Un concepto bien importante que sabemos todos es la equidad. Debemos esforzarnos por llegar y enseñar a cada estudiante independientemente de las barreras que enfrentan. El COVID-19 ha permeado, sabemos todos cómo estamos viendo las disparidades que tienen nuestras personas, nuestra comunidad. Y esta brecha se sigue ampliando más cuando vemos, justamente cuando vemos el proceso de lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, como es el COVID. Así que, para atender el concepto de la equidad a nivel de asignaciones, podemos utilizar diseños universales del aprendizaje, donde nosotros podemos adaptar la manera en que enseñamos a la disponibilidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Los canales de acción tienen que ser variados. Tenemos que variar la cantidad de canales que le podemos facilitar al estudiante como método de asignación. En los cursos, nosotros podemos adoptar estos recursos en línea que son abiertos, sin la necesidad de que el estudiante tenga que invertir en un dinero adicional para la compra de libros. Eso lo podemos integrar dentro de nuestro prontuario, como que vamos a tener esta flexibilidad, ¿verdad?, de que vamos a utilizar y vamos a temperar nuestros cursos con estos recursos educativos abiertos. A nivel institucional podemos crear alternativas en el área digital, donde entonces, además de esto, tenemos que la universidad tiene que crear enlaces comunitarios donde el estudiante pueda buscar esa conexión de internet dependiendo de donde se encuentre o donde vive.
Las asociaciones con las comunidades y otros proveedores de los servicios públicos son sumamente importantes porque estaríamos atendiendo otros conceptos que no solamente son los académicos, son los conceptos que son los de seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con transportación, lo que tiene que ver con el hospedaje de estos estudiantes. Próximo. Próximo. Un concepto muy importante que nosotros tenemos que atender, ¿verdad?, en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje es el proceso de avalúo. El proceso de avalúo es un proceso que lo hacemos de manera formativa y lo hacemos de manera sumativa, y es la manera en que nosotros medimos el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje a distancia requiere que utilicemos los avalúos de manera formativa y sumativa. Probablemente no vamos a poder utilizar los mismos formatos que utilizamos actualmente, que vamos a tener que buscar otras alternativas, ¿verdad?, que se puedan adaptar, que nos permitan a nosotros medir formativamente al estudiante y luego en su formación en el avalúo sumativo. Tiene que conocer cuáles son las herramientas que esté disponibles. Seleccione 2 o 4 herramientas disponibles y aplíquelas en el curso. Vamos a estar recopilando datos a lo largo del tiempo. Así que usted le va a estar dando asignaciones periódicas a los estudiantes con mucha más frecuencia que en un curso regular. Le va a permitir a usted darle esa retrocomunicación al estudiante oportuna, ¿verdad? Porque va a estar corrigiendo los errores que el estudiante tiene, las dificultades que el estudiante tiene, y eso lo hace esa retrocomunicación que mantenemos con el estudiante. Vamos a verificar, vamos a tener algunas sesiones que vamos a tener a todos los estudiantes tomando los cursos a la vez. Es importante que nosotros validemos si el estudiante está entendiendo, está comprendiendo esa sesión sincronizada. Vamos a estar administrando el avalúo en los salones virtuales, administrando las tareas de estos estudiantes las podemos estar administrando con diferentes ejercicios, ¿verdad? Estos ejercicios van a poder ser donde usted va a poder, les recomiendo que establezca unos horarios de oficina para poder responder a estas tareas que usted le está dando a estos estudiantes. Usted obviamente puede también crear unos documentos en Google Docs, donde usted está respondiéndole las preguntas a los estudiantes y todo el mundo puede ver la respuesta de los trabajos. Los trabajos en equipo son sumamente importantes porque permite que el estudiante se conecte, el estudiante se sienta aislado, muchos de ellos están en sus hogares, no tienen contacto con otras personas. Los trabajos en grupo permiten la retrocomunicación entre los pares, tienen la facilidad de proveer comunicación social aún con los distanciamientos físicos. En cuanto a los exámenes, yo sé que es un reto. En los exámenes nosotros tenemos que trabajarlos de diferentes maneras. Pudiéramos entonces, en vez de trabajar los exámenes en el formato convencional, trabajar con exámenes más en formato de ensayos, donde el estudiante pues tiene que establecer, escribir, puede utilizar los recursos externos disponibles y usted le da una fecha que usted entiende conveniente para que el estudiante pueda contestar. Probablemente si usted le da en el salón de clase 3 horas, pues usted le da 24 horas para contestar el examen. Hay unas metodologías, hay unas tecnologías existentes que le permiten a usted monitorear ese examen sin usted estar presente. Así que una máquina puede ayudarle a monitorear el examen cuando usted no quiere que utilicen recursos externos al curso. Próximo. El formato de la retrocomunicación en el formato en línea es bien importante. Por favor, hay que ser bien oportuno y receptivo al estudiante. No vamos a estar 24/7 con el estudiante, pero informen al estudiante que va a tener unos periodos durante el día que les va a estar contestando de la manera más oportuna. Siempre les recuerdo, es como cuando uno era un estudiante, que uno está en este momento en un proceso de incertidumbre, no sabe si lo ha hecho bien, así que una respuesta oportuna es bien efectivo para el estudiante. Compromete al estudiante y garantiza una mejor educación. Aproveche las tecnologías que tiene disponibles y hay que ponerse en el lugar de nuestros estudiantes en este momento. Próximo. En esta transición a un aprendizaje remoto es importante que la comunicación sea clara y consistente. Tenemos que tener un compromiso, tenemos que estar presentes y, como les digo siempre, el avalúo se mantiene simple. Se tiene que mantener de la manera más sencilla posible.
Próximo. En este momento nos encontramos en un proceso de incertidumbre ante el COVID-19. Sin embargo, les digo que nosotros contamos con los recursos humanos y como pueblo y como comunidad universitaria nos vamos a unir para echar a nuestra institución, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a todo nuestro personal hacia adelante. Entiendo que juntos nosotros vamos a lograr, comprometidos, vamos a lograr nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera y favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores. Ok. Tenemos algunos comentarios que han dejado nuestros compañeros en el chat. Me gustaría que el doctor, hablé con Elizabeth Vale, que es nuestra directora de comunicaciones, y nos permitió seguir adelante con la sesión de preguntas, así que no se vayan todavía. Tenemos un poco más de tiempo. Y una pregunta para el doctor Rubén García García. Me gustaría saber, Rubén, ¿cómo podemos trabajar con un comentario que nos hizo Carmen Vélez en términos de conocer bien las vulnerabilidades y la diversidad de estudiantes que tenemos para poder ser efectivos en este periodo, para darle a ellos la educación que se necesita y llenar esas competencias? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que en la parte práctica, la doctora Lynn Sánchez lo mencionó en respuesta a la pregunta que hizo la doctora Carmen Vélez, de todas las variantes de personas, de todos grupos. Y yo creo que la responsabilidad de la universidad como concepto es poder proveer todas las oportunidades a todos nuestros educandos, no mirándolo desde el Olimpo de nuestras aulas, oficinas o instituciones, sino dentro de la realidad a las personas que educamos. Diciendo eso, quiero hacer otro comentario. Asimismo, como mencionó algunas de las compañeras, y con un poco de conocimiento en esa área, el uso de las tecnologías debe ser también acorde a las necesidades. No hay ningún modelo único que sea o hacerlo por la plataforma 1 o por la 2 o por la 3. Es los múltiples factores que inciden entre el educando y el educador en el espacio, desde debajo de un árbol en la parte presencial hasta una aula con toda la tecnología que necesitan para llevar la educación, que en primera y última instancia es el objetivo de nosotros como educadores y como participantes de una comunidad universitaria. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos en este momento a preguntas. Se puede identificar y hacer su pregunta a la persona del panel que usted desee. Y si las doctoras Sánchez, García y Margarita Irizarry pueden ponerse en video, se lo agradecemos. Gracias. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, Damaris, adelante. Conferencia, muchas gracias a todos por proveerla. La doctora Lynn Sánchez en su conferencia habló de diseñadores curriculares, cómo se consiguen, porque es algo muy pertinente pues, en estos momentos. Estamos teniendo un poco de problema con tu escucharte, Damaris. Okay, nuevamente, mi pregunta es a la doctora Lynn Sánchez. Ella mencionó la necesidad de diseñadores curriculares para pues, este proceso que estamos viviendo y quería saber si, pues, cómo se consiguen, cómo es el proceso para uno poder entrar en contacto con un diseñador curricular. Los diseñadores curriculares son expertos en el área de educación. Tienen doctorados en educación, maestrías y doctorados en educación, y su conocimiento y expertise está dirigido a toda la fase curricular, la implantación de cómo podemos establecer las diferentes estrategias
y facilitan también el uso o las recomendaciones en el uso de la tecnología. Así que serían personas que tienen la capacitación con maestrías o doctorados en educación. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta que nos hacen que cualquiera de ustedes la puede contestar, y es que sigue la preocupación de la equidad, ¿verdad? Y cómo las universidades, y no es solamente la Universidad de Puerto Rico, sino cómo las universidades pueden proveer para que cada estudiante tenga el acceso a estas nuevas vías de educación que estamos fomentando nosotros, dada la situación real que tenemos al momento. ¿Ninguno? Y él tiene una contestación. ¿Puedo decir algo? Sí. No. Ajá. Sí, pero me gustaría antes de que Daniel hablara, que alguien contestara la pregunta. Por favor. En una de las diapositivas que se puso, nosotros estamos hablando de equidad, eso lo mencionó la doctora Margarita Irizarry, y lo de literacia tecnológica, porque una de las preocupaciones que nosotros trajimos es precisamente eso: si vamos a usar la tecnología, si no todo el mundo aprende de esa manera efectivamente, hay diversidad de cómo nosotros aprendemos. Y si, como muy bien también explicó la doctora Lynn Sánchez, cuánto en adición de ansiedad puede traer esto. Hay que hacer análisis, nosotros tenemos que hacer evaluaciones, hacer sondeos, tenemos que traer a los estudiantes con nosotros, abrir esas puertas para que quizás estos grupos que hay representativos dentro de nuestro mismo sistema universitario puedan expresarse y traer preocupaciones particulares y específicas. Nosotros vamos a necesitar, aquí se necesita mucho insumo de la comunidad universitaria para poder hacer planes apropiados en estas transiciones educativas. Para mí, si puedo añadir a eso, Sí, seguro, para mí seguro. es iluso pensar que en el puerto, y voy a circunscribirme a Puerto Rico, pero yo sé que hay otros países en el mundo que están en igual condición que nosotros. Es iluso pensar que todo el mundo en Puerto Rico a corto plazo va a tener el acceso necesario, aparte de los modelos y formas de aprendizaje, pero ahora en términos de lo acceso a la tecnología. Y no solamente son los estudiantes, son los profesores. Nosotros no podemos asumir que porque tú eres profesor tienes acceso a la tecnología. Si todavía seguimos en un proceso de distanciamiento social, por así decirlo, distanciamiento físico, si no se nos permite entrar a las áreas de trabajo o la modalidad que sea, es posible que haya profesores, como de hecho hemos vivido la experiencia durante estos 2 meses, donde las comunicaciones se han caído, han tenido que usar sus teléfonos personales, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo miramos eso? Yo creo que en parte va más allá del proceso de cada institución individual. Hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad gubernamental. No se puede estar diciendo, pues fantástico, todas las universidades vamos a abrazar el modelo digital sin atender esa brecha que tenemos en ese momento. Daniel, ¿tú qué? Quiero hacer un comentario antes de Daniel. Siguiendo el comentario anterior y llevando el espíritu de nuestra presentación, realmente muchas de las cosas que se están planteando tiene que darse el conversatorio en la base, desde los cursos, los prontuarios, los programas académicos, las unidades, y no al revés, tratarlo de presentar desde, como dije ahorita, desde el Olimpo, para que todo el mundo se ajuste cuando la reglamentación universitaria de todas las instituciones en Puerto Rico y en Estados Unidos tienen todos estos lineamientos que están preguntando también con respecto a las necesidades. Pero si los profesores y el personal no docente y la gente no participa del proceso, pues entonces está viniendo un concepto que tiene unas serias limitaciones para poderse ejecutar y para poder ser exitoso, que es lo que se presentó en la mañana de hoy. Daniel.
Tenía varios comentarios. Primero, gracias a ustedes por excelentes presentaciones, con la salvedad, naturalmente, que viene de un particular sector de nuestra universidad que tiene problemas muy particulares y quizá muy distintos a lo que yo veo en el recinto de Río Piedras, ¿verdad? Donde, y como lo han mencionado, cada recinto, pequeño o grande, tiene sus particulares circunstancias. Es mucho más fácil, creo yo, ofrecer cursos en línea cuando son cursos subgraduados, que quizá no tienen laboratorio, que cursos graduados o ciertamente cursos donde se interviene con investigación y ese estilo. Me parece a mí también que las decisiones que se tomen, como también se ha mencionado, no pueden ser tomadas en un vacío de información epidemiológica. Yo no sé, por ejemplo, si me abren Río Piedras, cuál es la prevalencia del virus en términos de la población general de Puerto Rico, porque no se han hecho esos estudios que yo entienda, y no sé a qué riesgo yo como profesor, y además como todos nosotros profesores, que somos los que más susceptibles estamos a enfermarnos gravemente por nuestra edad, yo no sé si qué proporción de mis alumnos puedan tener o no el virus, cómo protegerme. Y no es cuestión solamente, creo yo, de pensar en distanciamiento físico, no me gusta el distanciamiento social. Te puedo hacer un comentario. Ya el recinto de Río Piedras comenzó la entrada de los investigadores y a todo el personal se le está haciendo las pruebas ya moleculares y se le está dando seguimiento a cada uno de ellos con relación a si aquellos que salgan positivos, los contactos que tienen en la universidad. Así claro, que por lo menos en ese sentido comenzaron muy bien con realizar las pruebas adecuadas para determinar quién está o no está infectado en estos momentos. Perfecto, y como es un grupo relativamente pequeño de investigadores y sus ayudantes y estudiantes, perfecto. Pero cuando tienes 12.000 o 10.000, 12.000, 15.000, dependiendo la matrícula, ya se hace mucho más difícil esa examinación. Y aparte de eso, yo no sé, pero hoy das negativo y dentro de un mes eres positivo. Así que hay que tener mucho cuidado en no confiarse nada más que en una cuestión. Lo segundo es que si queremos mantener un distanciamiento, por definición, todas nuestras clases en Río Piedras, porque las nuestras son a veces de 30, 40 y 50 estudiantes, van a tener que ser reducidas a la mitad, quizá todos con máscara, cosa que no nos podamos hablar claramente. Y hay otro factor muy importante que es el de higiene de la institución. En Río Piedras, si ustedes han tenido la oportunidad o la desgracia de tener que ir al baño, ya saben cómo están las cosas. Cómo se organiza, por más que uno ponga pupitres separados, etcétera, cómo uno organiza esa distancia, no visualizo, ya que no es como en los supermercados que vamos a tener una fila con seis pies cada uno, entrando al salón de clase uno por uno, y cuando entraron todos se terminó la clase. ¿Cómo evitar tocar todas las superficies que tocamos todo el día, empujando puertas y abriendo baños, especialmente si ya vamos al baño? O comedores, o eso que vemos en Río Piedras. Pero ese es el planteamiento, Daniel, ese es el planteamiento que estamos trayendo, ¿verdad? De primera instancia, es un nivel que quisimos traer de un alto grado, pero todas esas situaciones se tienen que ir discutiendo, y lo que tratamos de iniciar aquí es esa discusión para que todos vayan pensando
y no esperar a agosto, sino que ya desde este momento tenemos que estar preguntándonos y haciendo los planes y no esperar que la administración universitaria sea el que tome la decisión, como decía Rubén, sino que desde nosotros, desde nuestras trincheras, utilizando ya el vocabulario de guerra que estamos usando para el COVID-19, utilizar el conocimiento que ya hemos convenido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y por eso traigo estos puntos, pero también quiero enfatizar que, otra vez, Río Piedras no es ciencias médicas y Utuado... Lo tenemos muy claro. Y en las discusiones que tuvimos... Los procesos de reingeniería, y cuando digo reingeniería, no solamente la reingeniería física, la reingeniería mental que hay que hacer. Por eso es que hablábamos ahorita, que creo que fue Inés quien habló sobre si se podía cambiar los horarios universitarios, ¿verdad? Donde parte de la población entra en unos momentos y parte de la población entra en otros momentos. Pero la parte que tú estás mencionando ahora de la preocupación genuina, porque ya yo la planteé en mi recinto, sobre los accesos de nosotros, los miembros de la comunidad, a las áreas comunes, eso para mí es esencial, primordial y posiblemente de las primeras cosas que tienen que estar delineadas antes de decir se va a entrar 50%, 25%, 30% de la población a el ámbito universitario. Quisiera agregar a eso que en mi experiencia una alta cantidad, aunque ahora quizá cambió la situación, pero una alta cantidad de mis estudiantes no tienen la flexibilidad que quizá tiene un estudiante full time en Estados Unidos, porque ellos trabajan y no pueden simplemente venir cuando uno le toque. Ellos hacen sus horarios de estudio y clase y de trabajo, así que hay que tener eso en consideración cuando se mira la cuestión. Exacto. Además, por otro lado, se habló aquí sobre que un 50% de la población de Puerto Rico y muchos universitarios no tienen quizá el acceso apropiado o la instrumentación apropiada para participar en cursos. Ahora, yo veo esta pantalla que veo delante mío y me imagino un curso donde todos ustedes son mis estudiantes y yo puedo mostrar el PowerPoint, me parece fabuloso. Todos interactúan, hablan, hacen preguntas y no hay contacto. Para ciertos cursos, por eso que creo que para empezar habría que diferenciar entre nivel graduado y nivel subgraduado, donde hay diferentes formas de... Y todo depende también del graduado, porque en el graduado hay también lectivos que se pueden dar de esta manera. Así que todo va a depender del curso en particular, de acuerdo al grado que se esté dando. Un problema una situación que estamos teniendo, particularmente los compañeros que están haciendo investigación en salud pública y que hacen estudios de campo, en estos momentos es muy difícil también hacer los estudios de campo, particularmente en las comunidades. Así que hay que hacer más entrenamiento, más adiestramiento con relación a estos estudios, de manera tal de que cuando uno envía al estudiante, si lo va a enviar, tiene que haber una protección total, de manera tal de que recoja la información, pero que esté protegido. Y de igual manera, uno tiene que considerar que uno tiene que proteger a la otra persona. Así que cuando uno va y está llevando a cabo estos estudios, uno, en términos de los equipos de protección personal, no solamente uno tiene que llevar para uno, sino que uno tiene que llevarle a la persona que va a estar estudiando. Así que dentro del marco conceptual y práctico que tenemos en la sociedad, son muchas de las preguntas que todavía estamos haciéndonos, pero queríamos traer esta conversatoria de manera tal de que José, se comenzara. Lamentablemente, tu secuencia lógica para otra conferencia magistral es que en algún momento hay que hacer una evaluación de los aspectos económicos que impactan la educación a nivel de Puerto Rico. Eso, obviamente, hay mucha literatura del impacto que está teniendo en Estados Unidos las investigaciones, y lo hablamos y lo repetimos.
pero ese es un aspecto que hay que trabajarlo porque no podemos desvincular los procesos educativos avalúos de cuáles van a ser, quizás en unos aspectos vas a tener una serie de economías por, qué sé yo, quizás no usas más aire acondicionado o cualquier cosa en distintos escenarios, pero por otro lado puedes tener un aumento de costos precisamente porque vas a necesitar un sistema de barreras, más higiene, y ese tema del impacto, los costos indirectos, todos estos grants que se han visto afectados, ese tema a nivel universitario me parece que es bien pertinente que se empiece a trabajar. Incluyendo las responsabilidades de proveer las protecciones, porque no se puede depender de que, como dijo una persona fuera de la universidad, pero en nuestra sociedad, cada individuo es responsable. Eso no es así. Nosotros, si tenemos estudiantes que como parte de sus ejecutorias académicas tienen que salir a la comunidad o aún estando dentro de los recintos, pero que reciben miembros de la comunidad para interaccionar con ellos en procesos de investigación o en procesos de lo que sea, no es una cuestión completamente individual. Las instituciones tienen responsabilidad en ese proceso y no pueden soslayarla y decir, no, cada individuo es responsable porque entonces no vamos a salir adelante. Entiendo de que el doctor Ricardo González quiere hacer una pregunta. Bueno, que nos abandonó. bueno, no los abandoné, o sea, a la misma vez que tuve la invitación de participar con mis amigos, Está bien, está bien. quiero expresarles mi orgullo. Estaba en medio de la batalla del voto por internet y sigo en la del Código Civil con AAS del Caribe y verdaderamente no disponía del tiempo para hacer un trabajo con la excelencia de que mis queridos amigos han hecho en la tarde de hoy. Yo lo que quería mencionar, y aunque ya se ha hablado un poco lo de las comunidades, y aquí enfatizar, no es solo investigación. Se dan servicios educativos, se dan servicios de trabajo social, etcétera, como parte del proyecto universitario. Y como dijo el doctor Rodríguez Orengo, o sea, ahí son comunidades de alto riesgo, pues nuestras comunidades pobres tienen una alta incidencia de enfermedades crónicas, desde niños hasta los adultos. En adición a eso, añadir a lo de la brecha digital, la encuesta de conectividad y banda ancha del Instituto de Estadística nos dice que la brecha digital es mayor en los hogares de padres y madres solteras y solteros, en los hogares pobres del país. Así que estos movimientos, particularmente si se le exige al estudiante la participación sincrónica. Yo, en vez de hacerlo híbrido y asincrónico, le digo, pues el día y la hora de clase, conéctate. Crea una disparidad y esencialmente un discrimen contra nuestros estudiantes pobres, desventajados, padres y madres solteras, entre otros. Así que me gustaría que mis buenos amigos y compañeros comenten un poco, particularmente sobre este último aspecto, de cómo trabajamos para aún indirectamente no crear un discrimen más allá del que existe hoy en la comunidad universitaria. Gracias. Yo quisiera tomarle pie de forzado la pregunta que hizo Ricardo con respecto a lo que menciona Daniel también. Obviamente, como nosotros dijimos, nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia. Ciertamente hay lineamientos que inciden en todas las universidades en Puerto Rico, no importa lo que otorguen, y que hay diferentes espacios del aula o de la investigación, como está diciendo Ricardo, en el Caño Mantipeña, en el Cayo Santiago, en Mayagüez por allá en el mar, y por ahí podemos hacer una historia larga de los lugares en la UPI, en Río Piedras, el teatro de la Universidad de Puerto Rico, que es una experiencia educativa, que hay personas. Y lo que quería mencionar entonces con ese sentido es que el problema, o vamos a poner no problema, como dice el doctor Rodríguez Orengo, la limitación es que se hacen
aseveraciones, o como dicen los americanos, unos assumptions que no están fundamentados en nada, están fundamentados en el yo pienso que es así. Y voy a mencionar una experiencia muy personal. Yo tengo un nieto que tiene 22 años y está en Bayamón y estudió en las mejores universidades de Puerto Rico y de Estados Unidos. Y me contestó que él no quería saber de medios en línea porque esa experiencia para él era lo más horrible que él estaba viviendo. Lo que quiero decir, volviendo al punto inicial, es que todo debe ser una variante. Y como dice Daniel, ¿verdad? Tiene que considerarse todo, tiene que haber datos, tiene que evaluarse qué es lo que está pasando, no creyendo que ya estamos resuelto el problema. Y por otro lado, como dice Daniel, a los estudiantes, que son muchos en todas las universidades en Puerto Rico, para no hablar de otros lugares, tienen un problema adicional o una limitación adicional. Trabajan, estudian y tienen su hogar. O sea que su entorno de problemas, limitaciones y de ¿cómo se llama? Y de riesgos y de necesidades se triplica. A diferencia de un estudiante que puede ir y entrar a la universidad sin ningún mayor y que le pagan todo. Lo que quiero traer en ese sentido, y por ejemplo, aquí mismo están hablando de salud pública, ese entorno que dice Ricardo, con Cayo Santiago, con todos estos otros entornos, añade otro problema, otra limitación. Y por último, específicamente, la pregunta de los $64,000, si en nuestras instituciones, todas en Puerto Rico, se van a hacer las pruebas moleculares o las pruebas serológicas o las pruebas que sean como parte de protección. Tenemos a Carmen Maldonado que quiere hacer una pregunta. Buenas tardes a todos y gracias por este excelente panel. Yo quería preguntarles a los colegas, más desde una perspectiva de acciones. ¿Ustedes recomendarían el que estuviéramos examinando un enfoque más, decir, híbrido entre una parte presencial y una parte, vamos a decirlo, virtual, desde la perspectiva práctica? Porque yo les traigo este planteamiento porque si vamos a estar trabajando un plan estratégico, no podemos seguir pensando en que lo que hemos hecho hasta ahora en un estado de emergencia es lo que va a funcionar para el próximo semestre. Y como conociendo el peritaje de ustedes cuatro desde sus diversas disciplinas, sé que deben de tener unas ideas concretas de qué podríamos establecer con la administración universitaria, porque si bien es cierto, Rubén trae el asunto del top-down approach, y nosotros como comunidad universitaria nos tenemos que involucrar en esas tomas de decisiones, pero yo lo que quiero es que ustedes traigan a plantearnos realmente qué acciones concretas y prácticas ustedes creen que se podría establecer. Porque ya el discurso es que en agosto, por lo menos en Río Piedras, se está examinando solamente en línea, otro semestre más en línea. Muy bien, la doctora Irizarry trajo, la Universidad de Cambridge está pensando todo un año de una manera virtual. Pero en Harvard hoy salió en el Crimson que los estudiantes están pidiendo que se posponga el semestre antes de hacerlo virtual. Imagínense. Sí, así que yo quería traerlo para la discusión y muchísimas gracias. Comenzamos con la doctora Sánchez para que nos hable un poco. Saludos, Carmen. En caso de los cursos que son básicamente didácticos, que tú no tengas necesidad de laboratorio, pues yo recomiendo el uso, ¿verdad?, del curso a distancia, integrando en este curso a distancia diferentes herramientas, diferentes metodologías para mantener al estudiante activo en el escenario, ya sea Flip Classroom, tareas semanales, diferentes métodos para que el estudiante se mantenga comprometido o engaged en el escenario. En cursos que requieren laboratorio, como los cursos que tenemos varios, que tenemos didáctico y laboratorio, pues ahí habría que recomendar un híbrido. Pero tú tendrías que dividir el curso, si tienes 50 estudiantes, pues dividir los estudiantes por unos módulos
de una cantidad dependiendo de tu espacio físico, en que tú puedas garantizar que el estudiante y ustedes, el profesor, está manteniendo el control de infección y el distanciamiento físico requerido cada vez que va a dar la parte presencial en un laboratorio. La manera del laboratorio no pueden estar todos los 50 estudiantes al mismo momento, así que la manera de dividirlos en módulos es que tú vas a poder tener al mismo momento estudiantes que van a estar trabajando en línea y estudiantes que tú lo vas a poder llevar al laboratorio y trabajar en el laboratorio, y lo vas a estar haciendo como un interlocking con los estudiantes. Eso es básicamente en los escenarios que son básicamente didácticos con laboratorio. Escenarios clínicos, nosotros tenemos escenarios clínicos, pero que también tenemos unas conferencias. Hay que darle prioridad al estudiante a que parta y que tenga ese escenario clínico, así que tienes que nuevamente dividir los estudiantes en cantidades limitadas, hacer unos interlocking con los estudiantes para que puedan tener esas experiencias que son mínimas, ¿verdad? No vamos a tener todo el volumen de experiencias que antes teníamos clínicamente, pero hay unas requeridas que el estudiante tiene que pasar, pero ahí va a tener que ser el híbrido por sí, porque vas a tener el estudiante nuevamente dividido en grupos pequeños, dependiendo del espacio, y creando entonces este proceso de poder alinear las competencias que tiene el curso con la limitación del espacio físico que tenemos y la situación actual. Doctora Irizarry. Por eso, Carmen, saludo. Por eso es que yo decía, ¿verdad? Hablaba de los procesos de financiación sobre todo esto, porque cuando nosotros decimos, bueno, pero tenemos que entonces dividir una sesión de laboratorio de 25 estudiantes en 3 sesiones de 8 estudiantes para ponerlo gráfico, ¿verdad? ¿Qué significa eso en términos de las cargas académicas? ¿Qué significa eso en términos de las matrículas? ¿Qué significa eso en términos de la duración del curso? Etcétera, 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 ¿verdad? No es sencillamente, sí lo divido, pero sabemos, todos los que hemos estado en los procesos administrativos, académico-administrativos, sabemos que eso inmediatamente tiene unos impactos, que yo creo que en este momento puede que me equivoque, y si alguien de los oyentes tiene información me encantaría oírla. No he escuchado que ese tipo de cosas se esté considerando. Concuerdo contigo, Carmen, que pienso que la manera de que se va a hacer no es que sea completamente en línea. Nosotros sabemos que tenemos una serie de experiencias universitarias que tenemos que traer la persona presencial. Y decir que toda la universidad se va en línea me parece que es obviar una realidad académica. Tenemos a Rubén o a Inés para la pregunta. Inés. Es bien interesante lo de que Margarita está hablando de la carga académica, y de la misma manera que se le ha preguntado, que presentó Arlene, cómo le subió el nivel de ansiedad a los estudiantes por todo esto online. Sería exquisito tener una idea de cuál ha sido la reacción de los docentes ante este nuevo escenario, porque mucha gente que no estaba usualmente acostumbrado a estos procesos educativos online, una de las preocupaciones que oyes en todas las esquinas es cuánto tiempo están sentados en las computadoras haciendo procesos online. O sea que esto de cómo integrar y cómo ir modificando, esto yo creo que tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber mucha conversación. Esto no es, yo pienso que lo mejor que tiene esta actividad es precisamente que estamos como, abriendo esta cajita y diciendo, esto hay que seguirlo trabajando continuamente, porque va a haber muchos escenarios distintos dependiendo de los tipos de cursos, cuáles son las competencias que necesitan los estudiantes. O sea, este tema es súper abarcador, sobre todo en una universidad tan abarcadora como la Universidad de Puerto Rico. O sea que, Rubén, sí, yo quiero decir algo adicional. Sí, quiero hacer un comentario respondiendo a la pregunta de la doctora Carmen Maldonado. En términos de la Universidad de Puerto Rico, y hablando de la financiación, no podemos perder de perspectiva que nosotros
Estamos bajo la bota de la Junta de Control Fiscal y todo lo que eso significa. En el caso de las estrategias dentro de un plan estratégico funcional y que tenga vida, no de un plan estratégico que se quede escrito y ahí se quedó, concuerdo con la doctora Carmen Maldonado de Blas que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo mirando el futuro. Porque precisamente nosotros estamos hoy, y hablo con conocimiento de causa, estamos hoy aquí, 20 años después de que se supone que hubiéramos empezado a hacer un montón de cosas en la Universidad de Puerto Rico, a diferencia de las universidades privadas que ya han hecho un montón de cosas, y eso hay que reconocérselo, en el punto que deberíamos haber estado hoy, y lo que ha ocurrido realmente es que en la falacia de querer integrar la cuestión en línea por creerse que es más económica a nivel universitario, pues empezaron con la dinámica de crear toda esta, sin preguntarle a nadie prácticamente qué es lo que estoy trayendo, y sin ver las perspectivas de los que van a ejecutar la tarea, que es el educando y el educador, y entonces vieron la luz al final del túnel en términos de cuando vino la pandemia, por razones diferentes a las que deberían ser, de mi punto muy particular, pero conozco toda la educación a distancia porque yo prácticamente, en un sentido, fui el padre de toda la educación a distancia en el uso de Blackboard en el recinto de ciencias médicas. Pues entonces, sin esto que estamos diciendo, que está diciendo Inés, que está diciendo Margarita, que está diciendo Arlene, que están diciendo todo, pues vamos por ahí y sin preguntarle a nadie, vamos a meternos por aquí porque esta es la oportunidad. Pero tiene que darse precisamente para contestar la pregunta de Carmen, qué es lo que piensa Carmen para su curso, qué es lo que piensa Daniel para su curso, qué es lo que piensa Arlene para su curso, etcétera, 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 etcétera. Además de añadir, en el caso de ciencias médicas y otros lugares parecidos, todo lo que tiene que ver con las agencias acreditadoras. Así que tampoco es una cosa que sea de un solo lado nada más. Hay que poner en la discusión las agencias acreditadoras, la administración educativa, los profesores y todo eso. La comunidad universitaria completa. La comunidad universitaria, para entonces hacer un plan, porque lo que nosotros queremos decir también es... Bueno, los planes a mí no me gustan mucho, así que... No, pero lo que quiero decir, o la estrategia, lo que quiero decir es que esto que llegó para quedarse y que el futuro es futuro y que debemos aprovechar la oportunidad para hacer los fundamentos para que esto, no importa cuánto dure o qué otra cosa venga, nosotros tengamos los elementos que tenemos que tener de todo punto de vista. Bueno, agradecemos a todos los que han continuado la participación luego de concluir la presentación de los compañeros. Le damos las gracias a los compañeros por una excelente y magistral presentación. Brian va a estar poniendo la evaluación a la presentación, así que por favor contesten, porque eso nos da a nosotros elementos, como bien han compartido aquí los compañeros, para poder seguir adelante y tener datos para poder llevar a cabo otros tipos de estrategias. De igual manera, les estamos invitando, en 2 semanas volvemos con la conferencia magistral. Vamos a estar dándole próximamente el detalle, pero va a ser sobre rastreo de contactos en la realidad de Puerto Rico y el COVID-19. Así que por favor llenen la información y agradecidos porque hayan compartido en el día de hoy con nosotros. Y el Puerto Rico Public Health Trust nuevamente, que es una entidad dentro del Fideicomiso de Ciencias de Puerto Rico, les agradece su participación. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.